Si lo encontramos, por favor, se pone en pie. Éxodo capítulo 40, versículo 16. Vamos ahí a tener la lectura de la palabra del Señor. Y lo vamos, más bien dicho, a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia dice, amén. Y dice así, lo leemos todos juntos. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Gloria al Señor. Bien, que Dios nos bendiga. Entonces, aquí vimos y leímos, más bien dicho, este versículo bíblico que trae en sí o encierra en sí una gran realidad, ¿cierto? Una gran verdad. Y es muy sorprendente, amados hermanos, déjenme decirles que es muy sorprendente cómo el libro del Éxodo, o la forma, más bien dicho, en la cual el relato, ¿cierto?, que se señala acá en el libro de Éxodo, nos deja ver a nosotros, ¿cierto?, los que íbamos a leer miles de años después, la precisión, ¿cierto?, con la que Moisés, un gran siervo del Señor, hizo, dice, todas las cosas conforme a lo que Dios le había mandado. Amén. O sea, es sorprendente cómo nos relata, ¿cierto?, el libro de Éxodo, que precisamente, ¿cierto?, Moisés hizo todas las cosas, ¿cierto?, conforme a lo que el Señor le había mandado. Amén. Y eso es algo, ¿cierto?, digno de destacar, porque el mismo Éxodo, ¿cierto?, en el capítulo 33, versículo 11, nos habla de que Moisés era un compañero, ¿cierto?, un amigo, o más bien fue conocido Moisés como un amigo de Dios. Pero pese a tener esta relación de cercanía con el Señor, pese a tener, ¿cierto?, esta relación de amistad o de cercanía, de intimidad con el Señor, Moisés no se mandó, como podríamos decirlo nosotros en buen chileno, con colores propios, sino que hizo, como dice el versículo bíblico, conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés, ¿cierto?, no tomó la mano que el Señor le había dado, aprovechándose de aquello, y se tomó hasta el codo, echando rienda suelta, ¿cierto?, a su imaginación, que le correspondía de acuerdo a las órdenes divinas que el Señor le había entregado, ¿cierto?, con respecto a la construcción del templo, porque de esto se trata el capítulo 40 que nosotros leímos. Aquí el Señor le habla claramente y le da cada una de las indicaciones con las cuales Moisés tenía que construir el tabernáculo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pese a esta relación de cercanía, de intimidad, de amistad, de compañerismo que Moisés, ¿cierto?, más bien dicho, que Dios establece con Moisés, Moisés no se pasa de la raya, no se aprovecha de esta confianza, sino que dice en la Escritura que él hace todo conforme, ¿cierto?, a lo que el Señor le había mandado, conforme, ¿cierto?, al modelo que el Señor le había mostrado en el cielo, y por lo tanto así se dispone Moisés a hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, vemos también que en el Pentateuco Dios no tan solamente le muestra a Moisés la forma en la cual él tenía que construir el tabernáculo que representaba, ¿cierto?, la presencia misma de Dios en medio del pueblo, sino que también vemos en el Pentateuco cómo Dios les da instrucciones precisas, ¿cierto?, de cómo construir este mobiliario, este tabernáculo, sino que también dio órdenes precisas e instrucciones de cómo debía de ofrendarse, ¿cierto? Dio órdenes de cómo se debía administrar, ¿cierto?, las cosas sagradas, las cosas santas. Y también, ¿cierto?, Dios se toma el tiempo para poder enseñar a este pueblo que recién estaba naciendo de cómo, ¿cierto?, ellos tenían también que buscar y cómo de ellos tenían que adorar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, amén. Entonces, lamentablemente a través de los años hemos visto cómo, por ejemplo, también los religiosos del tiempo de Jesús, ¿ya?, y los religiosos también de nuestro tiempo, alabado sea el nombre del Señor,
que el hombre, ¿cierto? Y cuando hablamos del hombre también hablamos de la mujer. Ya no estamos haciendo, lamentablemente, muchas de las cosas que Dios nos envió conforme a lo que Él nos mandó a hacer, alabado sea el nombre del Señor. Sino que muchas veces nosotros nos conformamos conforme a nuestro propio corazón para acercarnos a Dios. Ellos se acercaban, ¿cierto? Estoy hablando de los religiosos antiguos, y se acercan hoy en día también a la palabra del Señor, ¿cierto? De la manera en que ellos querían acercarse. Ellos se acercaban y se acercan también hoy en día en oración al Señor de la manera en que ellos quieran, ¿cierto?, acercarse. Entonces hoy día, lamentablemente, las buenas motivaciones, porque es bueno orar, ¿cuántos dicen amén? Es bueno leer la palabra del Señor, ¿cuántos dicen amén a eso? Las buenas motivaciones han sido reemplazadas, ¿cierto?, o han reemplazado, más bien dicho, a la obediencia, y ya no estamos haciendo muchas de las cosas que debemos hacer conforme a lo que Dios mandó. Gloria al nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Yo no me imagino, y creo que usted tampoco, no nos imaginamos nosotros a Moisés pensando, bueno, ¿sabes qué? Dios me está diciendo que lo haga así, pero yo creo, yo pienso que puede ser, ¿cierto?, que esto me resultara más conveniente hacerlo de esta otra forma. Alabado sea el nombre del Señor. No nos imaginamos a Moisés haciendo esto, ¿cierto?, sino que nos imaginamos a Moisés, un hombre de Dios, ¿cuántos dicen amén a eso?, haciendo las cosas conforme a lo que el Señor le había mandado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. O sea, de esa misma forma, de esa misma manera, vemos que hoy en día muchos se acercan a Dios, cada cual, ¿cierto?, bajo la premisa de lo que dicte, ¿cierto?, su propio corazón. Y ahí es donde radica el problema, ¿cierto?, de acuerdo a lo que hemos visto también en otras predicaciones, que el hombre y la mujer no han querido reconocer que su corazón y que nuestro corazón está caído, es un corazón engañoso, dice la Escritura, amén. Por lo tanto, por esta razón, Dios nos da la instrucción clara de cómo nosotros debemos acercarnos, de cómo nosotros debemos orar, de cómo nosotros debemos leer, de cómo nosotros debemos buscar de su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, razonemos por algún momento, ¿cierto? Si Dios hubiera querido que cada cual le adorara, ¿cierto?, o hiciera las cosas como su corazón le dictara, entonces Dios hubiera guardado silencio, se hubiera quedado callado, y así cada quien, ¿cierto?, haría lo que le vendría en gana, como dice, ¿cierto?, el último capítulo y el último versículo del libro de los Jueces, ¿cierto?, yendo a favor o en contra de su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí lo importante, hermano, es lo que Dios habló. Amén. Y lo que Dios nos habla, porque eso es lo que está registrado en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Dios usó palabras que revelan su voluntad. Y Él dio instrucciones muy detalladas de lo que Él quería que se le presentara, ¿cierto? Como le dije antes, como ofrenda, ¿cierto? O instrucciones muy detalladas de cómo usted y como yo tenemos que buscarlo, cómo tenemos que orar, ¿cierto? E incluso cómo tenemos que adorar o dar la adoración que Él recibe. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Estamos acá, ¿cierto? Sí. Bueno, de hecho tenemos en la Escritura muchos tristes ejemplos o relatos de hombres y mujeres que lamentablemente terminaron haciendo las cosas a su manera, desagradando el corazón de Dios, y obviamente esto trajo algunas consecuencias. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos rápidamente. El primero que se nos vendría a la mente, ¿cuál sería según ustedes? A ver, que quiso hacer las cosas conforme a lo que él deseaba y se arrancó, ¿cierto?, para otro lado donde Dios no le había mandado. Jonás. ¡Ay, Jonás! Y hay también a la vez Israel. Y ponga su nombre ahí. ¡Ay, Jonás! Y hay Israel. Todos sabemos la historia. Jonás tenía un propósito, el ir a anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de esperanza por parte de Dios, ¿cierto? Un pueblo que era malvado, un pueblo que era muy malo. Pero ese pueblo que era muy malo era sensible también al arrepentimiento. Y Jonás entendió, según él, porque él pensaba y él creía que era mejor, ¿cierto?, que el plan de Dios, que lo que él tenía, ¿cierto?, que el plan de Dios no era tan bueno, y que el pueblo de Nínive, ¿cierto?, por lo tanto no era digno de recibir, ¿cierto?, la oportunidad de
redimirse o de ser perdonados. Ante la orden que Dios le da de ir y anunciar el Evangelio, Jonás, ¿qué es lo que hace? Arranca en el sentido opuesto. ¿Y cuántas veces nosotros también actuamos así, hermano? Por eso le decía al principio, ¡ay, Jonás! ¡Ay, también Israel! Porque cuántas veces nosotros también hemos actuado de la misma forma. Cuántas veces nosotros también hemos sido tan osados como fue Jonás. Cuántas veces nosotros también hemos sido tan obstinados como lo fue también Jonás. Y muchas veces nosotros hemos estado también en los zapatos de Jonás y nos hemos dejado también seducir por la seguridad, ¿cierto? Por el orgullo, por lo que yo sé, por la razón que me da el corazón o por lo que yo entiendo, ¿cierto? Como correcto o oportuno. Y así lo que hago únicamente es alejarme del consejo de Dios, que resulta más beneficioso para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¡Ay, Jonás! Y hay también Israel. Otro ejemplo, ¿cierto?, que vemos en la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de Naamán? ¿Sí? ¿Se acuerdan del rey Naamán? ¿Sí? O de este hombre Naamán, perdón. ¿Se acuerdan de él? Dios le manda, ¿cierto?, a través de Eliseo. Lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 5. Versículo 10, versículo 11, ¿cierto? Dios manda a Eliseo porque este hombre estaba enfermo. ¿Se acuerdan que tenía lepra? Muy bien, hermana. Y Dios manda a Eliseo y le dice a través de Eliseo a Naamán que tenía que sumergirse 7 veces en el río Jordán. Y esa era la forma en que la carne, ¿cierto?, habla de la piel de Naamán, ¿cierto?, sería restaurada, sería sanada y sería limpiada. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Pero Naamán se fue enojado, dice. Mire, se parece a nosotros, ¿no? ¿Sí? Se fue enojado Naamán porque no quería sumergirse en el río Jordán. Algunos historiadores dicen que el río Jordán era similar a lo que tenemos nosotros acá en Santiago, que es el río Mapocho. O sea, si a nosotros nos hubieran mandado como Naamán a sumergirnos 7 veces en el río Mapocho, capaz que nosotros también nos hubiéramos enojado, ¿cierto? Pero Naamán se enoja, alabado sea el nombre del Señor. Se va molesto, ¿cierto? Y diciendo, he aquí, ¿cierto? Yo decía, para mí saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que quería Naamán. Naamán quería que llegara Eliseo, ¿cierto?, como este gran hombre de Dios con este gran porte y que se pusiera delante de él y extendiera su mano, ¿cierto?, y dijera, en el nombre de Jehová eres sano. Eso quería Naamán. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amados hermanos. Porque también nosotros estamos acostumbrados a las cosas estrambóticas. Alabado sea el nombre del Señor. Geniales, que salen de lo común. Pero a pesar, ¿cierto?, de nuestras indiferencias muchas veces, de nuestro silencio que muchas veces tenemos dentro de nuestros cultos, Dios igual está en este lugar, hermano. Dios igual está con nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos por su gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Y a veces nosotros cometemos el mismo error que comete Naamán y nos perdemos, alabado sea el nombre del Señor, en lo que Dios quiere hacer. Ponga atención acá, por favor. Nos perdemos en lo que Dios quiere hacer por nosotros solamente porque Dios no hace las cosas conforme a lo que nosotros queremos que Él haga. Alabado sea el nombre del Señor. O como nosotros creeríamos, ¿cierto?, que Dios debería hacerlo. Y cuando Dios no lo hace así, nuestra fe decae, nos desanimamos, alabado sea el nombre del Señor, y arruinamos precisamente lo que Dios había planeado hacer. Entonces esto le pasó a Naamán, ¿no? Él quería que se parara, ¿cierto?, delante de él y poco más que saliera una unción poderosa de sus manos, ¿cierto? Cuando muchas veces podemos solamente poner las manos sobre los enfermos, sencillamente los enfermos sanarán. Porque no es la forma en la que nosotros hacemos la oración, sino que es la fe, ¿cierto?, y el propósito y la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Bueno, eso fue lo que le pasó a Naamán. Se fue a Eliseo con la esperanza de ser sano en una manera particular, pero cuando no sucedió así, la Escritura bien nos señala que se fue furioso, se enojó. ¿Lo que Eliseo le había mandado a hacer era difícil? No, ¿cierto? Era fácil.
Lo que Eliseo le había mandado a hacer era fácil. Solamente tenía que sumergirse 7 veces en el río Jordán, pero Naamán, ¿cierto?, pensó, alabado sea el nombre del Señor, que no era, ¿cierto?, la forma, no iba a ser sano de esta forma. Él pensó que Eliseo o él iba a ser sano solamente con que Eliseo, ¿cierto?, pusiera las manos sobre él. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y Naamán sale enojado. Y ahí aparece, ¿cierto?, la sabiduría de uno de sus siervos que lo convenció. Alabado sea el nombre del Señor. Uno de los siervos de Naamán, relata en la Escritura, lo convence a Naamán para que él haga, ¿cierto?, para que obedezca, alabado sea el nombre del Señor, lo que Eliseo le había dicho. Y va a Naamán, ¿cierto?, cumple con lo que Dios le había dicho, y su carne fue limpia y fue sano, ¿cierto?, del azote en el cual se encontraba. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y eso es lo que entendió Moisés. Moisés podría haber tomado muchas decisiones. Moisés podría haberse, como les dije delante, tomado el codo por esta relación cercana que tenía con Dios, pero él prefiere hacer las cosas, dice, conforme a lo que Dios le había mandado, porque cuando nosotros hacemos las cosas, conforme a lo que Dios nos manda, ahí hay bendición. Amén. Y nosotros a veces, hermanos, cometemos el mismo error de Naamán. Somos a veces también así. Deseamos ver cosas tan espectaculares. Deseamos ver cosas tan espectaculares de parte de Dios que nos perdemos muchas veces en las que Él tenía planeada para nosotros solamente por nuestra fe. Cuando entendemos que Dios actúa como lo hizo con Elías, aún, ¿cierto?, en la brisa apacible, como lo puede hacer hoy día también con nosotros, nuestra forma, ¿cierto?, de buscar las cosas grandes cambian y solo nos limitamos a esperar que Dios cumpla su palabra. Porque no es a nuestra manera, sino que es a la manera de Dios. ¿Se acuerda de David? Cuando hablamos hace un par de semanas atrás de Usa. ¿Se acuerda de Usa? ¿Qué le pasó a Usa? Murió, ¿cierto?, por haber apoyado, más bien dicho, el arca en una buena obra. ¿Se acuerda? Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, la Biblia nos dice, ¿cierto?, hablando de Usa, que en un momento donde David ya había conquistado, ¿cierto?, el reino, David había logrado todo lo que se había, ¿cierto?, puesto por delante. David había hecho un trabajo extraordinario y ya estaba, ¿cierto?, en una etapa donde el crecimiento de su reino había, ¿cierto?, fructificado y se había producido. Y él viene, dice, y reúne a la asamblea, reúne al pueblo, dice en Primera de Crónicas, capítulo 13. Hijo, por favor, si nos acompaña. Versículos 2 y 4. Versículos 2 al 4, perdón. Un día reúne a la asamblea y le dice, oye, tenemos que hacer algo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, nos falta algo, nos falta poner las cosas en su lugar. Y Dios dice que habla, ¿cierto?, a toda la asamblea de Israel y les dice, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes, dice, por nuestros, estamos leyendo, ¿no?, hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, dice, para que se reúnan con nosotros, dice. Y propone, y traigamos, dice, el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho, ¿cierto?, caso de ella. Y dijo toda la asamblea, ¿cierto?, que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Y aquí está el detalle. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la cosa le parecía bien a ¿quién? Pero le parecía bien a Dios. Y lo vamos a ver ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. O sea, era una idea genial. Si uno se pone a pensar y a analizar lo que estaba viviendo David, era una idea extraordinaria. Era una idea genial. Era algo que marcaba, ¿cierto?, la pauta espiritual de David, ¿cierto?, de este hombre de Dios. Siempre tenía en su corazón esta marca, ¿cierto?, ese toque de adoración. Y yo me imagino, ¿cierto?, que él piensa y viene tras de sí, y dice, está bien la conquista, está bien conquistar.
está bien lo que hemos logrado, está bien lo que tenemos, pero traigamos de nuevo los sacerdotes, traigamos de nuevo el arca. Y la Escritura dice que todos estuvieron de acuerdo, pero era algo que le parecía bien al pueblo. De hecho, uno de los comentarios que leí mientras estaba preparando el sermón, hablaba, ¿cierto?, de que en esta etapa de la vida de David había mucha actividad espiritual, se hacían muchas actividades espirituales. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Perdón, había muchas actividades religiosas, se hacían muchas actividades religiosas, pero el comentarista dice algo que me llama la atención. Y el comentario dice que, si bien es cierto, en esa etapa había mucha actividad religiosa, pero muy poco había, si algo, de la guía del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Se hacían muchas cosas, muchas actividades, pero había poca guía del Espíritu Santo, dice el comentarista. Alabado sea el nombre del Señor. Y tiene explicación en sí por lo siguiente, porque dice que David se puso a trabajar en esto, ¿cierto? Se puso a trabajar en esto, y lo relata primero de Crónicas capítulo 13, los versículos 9 al 12 más adelante, chiche, que David estaba tan ensimismado en lograr el objetivo de traer el arca que comienzan a trabajar, ¿cierto? Y lamentablemente sucede lo que le comentaba hace un tiempo atrás, que cuando llegaron, ¿cierto?, a la era de Kidón, dice que Usa extendió su mano para sostenerla porque los bueyes tropezaron, ¿cierto? Antes, Usa extendió su mano, dice que el furor de Dios se enciende contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y dice, y murió allí delante de Dios. Y David dice que tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Versículo 12. Y David dice, ¿temió a quién? Y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Aquí David ya vuelve en sí y reconoce que había tomado una mala decisión. Mala decisión que lamentablemente costó la vida de un hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces recién aquí David vuelve en sí y dice, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Para traer el arca, ¿cierto? A la casa, ¿cierto? De Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. O sea, David al principio quiso hacer las cosas a su manera. Pero su manera, lamentablemente, provocó la muerte de un hombre. Y recién ahora se está preguntando cómo es que tiene que hacerlo de acuerdo a la manera de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Y esta pregunta nosotros deberíamos también hacerla. ¿Cómo nosotros hacemos la voluntad de Dios? Porque como cuando nos convertimos en creyentes, ¿cuántos son creyentes acá? Y van pasando los años, pareciera que nosotros vamos tomando una confianza o tanta confianza que empezamos a mezclar, ¿cierto?, las cosas sagradas de Dios o las cosas que son de Dios y a meterle de nuestra propia voluntad personal o a meterle de nuestras propias ideas. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. David lo quiso hacer, pero Dios se lo impidió, porque el arca representaba algo tan importante como lo era, ¿cierto?, la santidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. 2 capítulos después de orar al Señor, después de entender lo que Dios quería, en 1 Crónicas capítulo 15, versículo 2, entonces David le dice al pueblo, 15:2, hijo, entonces David le dice al pueblo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por ¿quién? ¿Lo podía llevar cualquiera? Los levitas eran los encargados de esta misión, porque a ellos dice, ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Aquí está reconociendo David que no era a su manera como tenían que hacerse las cosas, sino que era a la manera de lo que Dios había establecido. Y Dios había establecido que no era cualquier persona la que podía transportar el arca, sino que eran los levitas.
En este David, ¿cierto? En este tiempo, ¿cierto? En esta oportunidad, David reconoce y dice, me imagino yo, no es a mi manera, no es como yo suponía, no es como yo pensaba, sino que es a la manera de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Si avanzamos más adelante en el tiempo, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, con estos fariseos judíos en el tiempo de Jesús que nos relata Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3, por favor, Cheche, que dice lo siguiente. Pablo, ¿cierto?, hablando en la iglesia, le dice de Roma, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para que ellos sean salvos. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero que ese celo de Dios no lo tienen conforme a ciencia. O sea, Pablo le está reconociendo, ¿cierto?, a los judíos de aquel entonces que tienen celo de Dios, conocen las cosas de Dios, pero no lo están haciendo conforme a lo que Dios estableció. No lo están haciendo conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Versículo 2, Cheche, por favor. Bien dice ahí que tienen celo de Dios. Pablo también pensaba que tenía celo de Dios cuando mataba a los creyentes, pero el celo que los fariseos judíos tenían en aquel entonces dice que no era conforme a la ciencia, no era conforme al conocimiento de Dios, no era conforme a lo que Dios había establecido en su palabra. ¿Por qué? Dice, y el versículo 3 lo explica. Porque ellos habían, dice, ignorado la justicia de Dios, habían ignorado los mandatos de Dios, habían ignorado la palabra de Dios y procuraron establecer, dice, la suya propia. Por lo tanto, así lo único que han hecho es no sujetarse a la justicia de Dios. Y por eso cuando Jesús entra en la escena, irrumpe, ¿cierto?, en el Evangelio, cuando se enfrenta a los fariseos judíos, los confronta de tal manera que los llega a llamar, ¿cierto?, fariseos hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Se acuerdan, no? Alabado sea el nombre del Señor. Era por esto. Porque ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas conforme a la manera de Dios. Pero Jesucristo les da una bofetada, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, hablando por el apóstol Pablo. Dice, ustedes tienen celo de Dios, pero ese celo que ustedes tienen no es conforme a lo que la palabra del Señor establece, porque ustedes ignoraron la palabra de Dios y quisieron hacerlo a su manera. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Ustedes ignoraron, dice fariseo hipócrita, la palabra de Dios y quisieron poner sus propios mandamientos. Y por eso, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por eso que hoy en día también tenemos tantos religiosos dentro de la iglesia, porque no quieren hacer las cosas conforme a lo que Dios manda, sino que quieren hacer las cosas a su manera. Hoy en día tenemos en la iglesia verdadero Frank Sinatra, cantando por ahí todo el tiempo a mi manera, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Con esto nos damos cuenta, amados hermanos, que aún en los tiempos de Jesús y hoy en día, y desde el principio, nosotros hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Y otro ejemplo al final, para no seguir escarbando más, lo vemos en Adán y Eva. Usted conoce la historia de Adán y Eva, ¿cierto? Pecaron, desobedecieron lo que Dios les había hablado. Pero no tan solamente desobedecieron y pecaron a lo que Dios les había hablado. Bien, veamos Génesis capítulo 3, versículo 7, Cheche, por favor. No tan solamente desobedecieron comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, al cual Dios le había dicho que no comieran, sino que cuando abrieron sus ojos, dice la Escritura, estamos poniendo atención acá, ¿cierto? ¿Sí? Cuando abrieron sus ojos, dice, ellos conocieron o se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Y los perlas qué hicieron? Tomaron, ¿cierto?, hojas de higuera, ¿cierto? Si lo dice la Escritura, ¿no? Tomaron hojas de higuera, me imagino que las más grandes, las cosieron y se hicieron delantales, ¿cierto?, para cubrirse. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos pensaban que la estaban haciendo bien, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga.
lo hicieron a su manera. ¿Cierto? Dijeron, pensamos, estamos desnudos, aquí tenemos unas hojas de higuera que son grandes, las cosieron y se hicieron delantal. Gloria al nombre del Señor. Pero más adelante, el Señor, ¿cierto?, les da una bofetada a Adán y Eva, enseñándole una vez más que las cosas no se hacen conforme a lo que nosotros queremos, sino que las cosas se hacen conforme a lo que Dios quiere. Dice Cheche el versículo 21, por favor. ¿Qué nos dice el versículo 21? Miren. Ojo que ya estaban vestidos, ¿o no? ¿Qué tenían? Hojas de higuera. Pero Dios les dice, oye, Adán y Eva, no, mijito, no es como usted quiere, es como yo quiero. Y el Señor le dice que hace al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Alabado sea el nombre del Señor. Nuevamente diciéndole a Adán y Eva, no es a su manera, hermano. No es a la manera que ellos querían. Ellos se habían vestido con pieles. Y les dice, no quiero, con hojas de higuera. No quiero sus hojas de higuera, sino que los vistió con pieles. ¿Pieles que salieron de dónde? De un animal, ¿cierto?, que tuvo que ser asesinado para poder, ¿cierto?, quitarle su piel. Prefigura, ¿cierto?, del sacrificio de Cristo, porque la Escritura nos enseña que sin sacrificio no hay remisión de pecados. Adán y Eva necesitaban ser perdonados. Dios hace este sacrificio, mata a este animal, le quita la piel, ¿cierto?, y viste a Adán y a Eva con túnicas de pieles. Alabado sea el nombre del Señor. Demostrándole una vez más, hermano, que no es a la manera de nosotros, sino que es a la manera de Dios. Cuando lo hacemos a nuestra manera, hermano, nos vestimos de moralidad y ceremonias religiosas vacías que se vuelven tan inútiles como el delantal de hojas de higuera que tenían Adán y Eva. Por eso Dios, cuando le confecciona las túnicas de pieles a Adán y a Eva, le estaba diciendo que sus hojas de higuera eran insuficientes, como también le estaba enseñando que sin el derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Y aquí podríamos hablar cosas más profundas también, como que la salvación depende netamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nosotros no podemos hacer obras, ¿cierto?, o túnicas de hojas o delantales de hojas de higuera para alcanzar el favor de Dios, sino que es a la manera en que Dios quiere. Él nos viste, ¿cierto?, como Él quiere, con túnicas de pieles. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Termino con esto, hermano. Cuando las cosas son hechas a nuestra manera, son dirigidas por un corazón cambiante y orgulloso. ¿Sí? Cuando las cosas son hechas a nuestra manera, son dirigidas por un corazón cambiante y orgulloso. Cuando lo hacemos a nuestra manera, somos potencialmente dados a fallar. Porque ¿qué nos asegura que nuestro plan sea efectivo? Nada, hermano. Cuando lo hacemos a nuestra manera, solo podemos ver las cosas desde una perspectiva humana, vale decir, limitada. Y cuando lo hacemos a nuestra manera, generalmente el resultado es un desastre. Desobedecemos y eso obviamente trae amargura sobre nosotros, y para un mal mayor esto trae también o afecta también a los que nos rodean. Por eso el salmista decía en el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, dice, vela la guardia. Al contrario, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, nos podemos dar cuenta de que Dios es un Dios inmutable. Él no cambia como nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Los planes de Dios son seguros. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios es omnipotente. Él no falla. Como dice una alabanza, Dios no falla y nunca falló
Él permanecerá fiel toda la vida. Porque Dios está en dominio total de todas nuestras situaciones. Y como Él tiene el control de todas las cosas, eso trae paz a nuestras vidas. Cuando lo hacemos a la manera de Dios, conocemos que Dios es omnisciente y que Él conoce, ¿cierto?, el antes, el durante y el después de las situaciones que vivimos, así como también la razón y el resultado del proceso o de los procesos que nosotros vivimos en nuestras vidas. Cuando lo hacemos a la manera de Dios, sabemos que Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, sus planes siempre van a traer sobre mí y sobre los que me rodean, ¿cierto?, bendición. Siempre van a traer un bien mayor sus planes sobre nuestras vidas, porque Él no tiene pensamientos malos. Él tiene pensamientos de bien sobre nosotros, dice la Escritura. Cuando lo hacemos a la manera de Dios, nuestro carácter, el nuestro, es revelado ante la situación vivida. Cuando lo hacemos a la manera de Dios, ¿cierto?, nosotros quedamos en evidencia, son descubiertos nuestros corazones y nos damos cuenta, alabado sea el nombre del Señor, o nos deja en evidencia donde nosotros ponemos nuestra confianza. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Cuando lo hacemos a la manera de Dios, eso produce obediencia y beneficio en nosotros. Cuando lo hacemos a la manera de Dios, sabemos que al servirle, ¿cierto?, no vivimos por el pan que llega, ¿cierto?, a nuestras manos y por nuestras fuerzas, sino que cuando lo hacemos a nuestra manera, entendemos que Él es nuestro proveedor perfecto y oportuno. Cuando lo hacemos a la manera de Dios, Él está al tanto de nuestra necesidad y la suple. Cuando lo hacemos a la manera de Dios, su disciplina siempre me trae bien. Así que, queridos hermanos y hermanas, tenemos una invitación para nosotros hoy en día: que conozcamos al Señor que servimos, que conozcamos su voluntad, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 2, que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y dispongámonos nosotros, ¿cuántos quieren disponerse? De todo nuestro corazón, y no lo que nuestro corazón determine, sino que dispongámonos para hacer todo lo que el Señor ha determinado, conforme a su manera y conforme a la nuestra. Como les decía al principio, no se trata tan solamente de orar, sino que se trata de orar como Él lo instruyó. No se trata tan solamente de leer la Biblia, sino que se trata de acercarse a las Escrituras, ¿cierto?, como Él lo determinó. No se trata de venir a la iglesia, ¿cierto?, a hacer lo que a mí me parezca, sino que se trata de venir a la iglesia con un corazón humillado, un corazón adorador, un corazón que reconoce su insuficiencia, un corazón que reconozca que lo que somos es solo por pura gracia del Señor. Por eso Isaías capítulo 66, versículo 2, expresa el profeta diciendo: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos amados, ¿temblamos ante la palabra del Señor? ¿Sentimos un temor reverente al estar ante la palabra del Dios Santo de toda la tierra? Oramos pidiendo al Señor que su palabra penetre bien nuestros oídos y afecte todo nuestro ser. Déjeme decirle que si esto no es así, entonces puede pasar lo que le pasó, ¿cierto?, a algunos teólogos del siglo XIX que conocían mucho de Dios, sabían mucho de Dios. Sabían hablar las cosas acerca de Dios, pero nunca conocieron al Dios del cual hablaban. ¿Y por qué les pasó esto?
Porque en lugar, ¿cierto?, de temblar ante su palabra, ellos pensaron que podían hacer lo mismo que hicieron los fariseos del tiempo de Jesús, arreglando la palabra santa del Dios eterno a su antojo, poniendo, ¿cierto?, su propia forma y no la forma de Dios. Para hacer esto les presento al mayor ejemplo hoy día, al mayor ejemplo de hacer las cosas a la manera de Dios y no las nuestras, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Quien estando, ¿cierto?, en la angustia de su agonía antes de morir, que es lo que vamos a recordar el día de hoy a través de la Santa Cena, en el huerto de Getsemaní, expresa en Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44, dice la Escritura que estaba puesto de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que el Señor, al hacer, ¿cierto?, las cosas conforme a la voluntad de Dios, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que corrían, o que caían, más bien dicho, hasta la tierra. Este es el mayor ejemplo que nosotros tenemos de hacer las cosas conforme a la manera de Dios y no la nuestra. Por lo tanto, amados hermanos, acerquémonos hoy, como dice el libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para que llevemos ante la presencia del Señor la ofrenda de Cristo, que es la única que el Padre acepta, con el deseo en nuestros corazones de decir hoy: Señor, no quiero hacer las cosas como yo quiero, no quiero hacer las cosas como a mí me parece, no quiero hacer las cosas, ¿cierto?, como yo creo que están bien, sino que quiero hacer tu voluntad. Porque hay caminos, dice la Escritura, que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero en cuanto a Dios, dice el Salmo 18:30, pero en cuanto a Dios, perfecto es su camino y clara, ¿cierto?, acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Cuántos esperan en el Señor? Bueno, le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude entonces y podamos poner por obra esta palabra. Pónganse en pie, por favor.